Hoy tenemos a una invitada que es súper especial porque ella siempre nos trae novedad y sobre todo temas de interés que van relacionados con la conducta y con la psicología de nuestros niños y por supuesto que en la población en general. Ella pues está muy preparada y ella es la doctora Karel Guevara, quien es especialista en psicología clínica y en neuropsicología. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí realmente siempre es un placer poder acompañar a toda la audiencia de Guías Médicas llevando cápsulas de información importante. Así que nada, empecemos. Empecemos. Esto es un podcast fresco, pero queremos hablar sobre los miedos. Y es que, doctora, cada vez que nosotros enfrentamos nuevos retos con nuestros hijos, vemos cómo ellos van desarrollando miedos. Y son miedos que a veces hasta los imposibilitan de hacer ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, conozco de cerca un niño que él le cuesta mucho dormir solo. Dice que le da mucho miedo hacerlo, pero yo me pregunto si eso es normal. Claro. Bueno, yo creo que es sumamente importante poder determinar cuándo los miedos son realmente incapacitantes y cuándo un miedo es una respuesta natural y adaptativa, partiendo del hecho de que todas las emociones cumplen una función, ¿no? ¿Qué función cumple el miedo? Pues muy fácil. El miedo lo que nos dice es hay alerta de peligro. Entonces, digamos que si ese regulador de nuestro miedo no está adecuado, entonces tendríamos respuestas desproporcionales, ¿no? Por ejemplo, con el caso que nos presenta del niño que no quiere dormir solo, puede deberse a muchas variables y capaz que ha dormido mucho tiempo con sus padres o con su mamá o en la misma habitación de un hermano, que naturalmente ese proceso de adaptación pues le está costando un poco, ¿no? Pero no tiene por qué ser necesariamente patológico. Ahora, que si vemos otro tipo de conductas aunadas al no deseo de querer dormir solo, entonces digamos que sí pudiéramos estar sospechando de que es importante acudir con un profesional. Sí, y le refiero a esto porque a veces vemos que en el proceso del desarrollo de estos miedos vemos un cierto tipo de ansiedad en los niños. Y esto es una ansiedad que va relacionada precisamente con el hecho de que no quiere irse a dormir solo porque le da miedo, porque siente que le va a pasar algo, porque siente tantas cosas que a la final no logra hacerlo. Entonces es allí cuando yo comienzo a preguntarme si mi niño o este niño tiene una ansiedad en su desarrollo infantil que le está generando ese miedo mayor a desarrollar una conducta que normalmente debería hacer, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo creo que es fundamental poder comprender algunos aspectos básicos. Cuando nosotros estamos hablando de ansiedad, que efectivamente es ese miedo al futuro, el miedo a lo que probablemente desconocemos, ¿no? Y cuando estamos frente a una ansiedad, se comprendería como ese pensamiento catastrófico de lo que va a pasar, ¿no? Y que no es alentador. Entonces, digamos que la base de la ansiedad siempre es el miedo al futuro. Pero por sí solo el miedo no es patológico. ¿Dónde sí debemos empezar a preocuparnos? Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura a nivel cerebral que filogenéticamente es de las más primitivas que se llama amígdala. Esta estructura cerebral forma parte de un sistema llamado sistema límbico, que a nivel de funcionamiento cerebral digamos que es el que procesa toda la parte emocional. Cuando esa amígdala no está bien regulada, segrega cortisol en exceso. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando eso no está bien regulado, evidentemente la percepción de la realidad, en este caso de los niños, es desproporcional. De tal manera que puede que aparezcan de pronto situaciones como, y es que va a aparecer el monstruo, y es que lo que pasa es que voy a tener pesadillas toda la noche, entre otras cosas. Pero no solamente eso, sino que además, al esta estructura cerebral no estar bien regulada, tampoco va a tener una buena conexión de redes neuronales con la parte filogenéticamente más que se desarrolla posterior, que es la corteza prefrontal. Digamos donde tenemos todas esas funciones que nos permiten tener conductas inhibitorias, que nos permiten tomar decisiones, que nos permite reflexionar, analizar. Entonces, esta red neuronal, desde la parte más primitiva hasta la parte que se desarrolla mucho más tarde, al no tener esa buena conexión de esa red neuronal, evidentemente vamos a estar mandando alertas que no son proporcionales a la realidad. De tal manera que podemos ver a niños con dificultades de memoria,
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificultades con la atención selectiva, que es un proceso de atención muy complejo, dificultades para el tema de analizar que el miedo que está ocurriendo parte de un dato real o de un dato que no es real. Y recordemos que a nivel de estructura cerebral, nuestro cerebro no distingue un dato falso de un dato que no es falso. Claro. Entonces, el simple hecho de pensar en que probablemente nos va a ocurrir algo, pues naturalmente el niño va a sentir muchísima ansiedad, que no es lo mismo a un miedo proporcional a que de pronto... y no sé, viene un perro muy feroz y empieza a ladrar y naturalmente claro, el miedo me dice, hay peligro, tengo que correr, ¿no? Evidentemente. Entonces ahí esa respuesta es totalmente proporcional porque el miedo y el dato es real, por tanto el miedo es proporcional, ¿no? Caso distinto, en el caso que nos plantea, ¿no? De que no quiero dormir solo y se sigue perpetuando por mucho tiempo el hecho de no querer hacerlo, ¿no? Y con el miedo que puede migrar o que puede evolucionar a un trastorno de ansiedad, ocurre algo muy particular y es que la única forma de nosotros poder, digamos que gestionar el miedo, no hay otra forma, es enfrentándolo. Así es. No hay otra forma, no hay manera que a nivel cognitivo, aun cuando lo comprendamos, podamos afrontarlos. Hay que dar la acción, hay que darle seguridad a los niños naturalmente, ¿no? Pero por eso es importante, no solamente tener a un profesional de la mano que pueda trabajar con los niños sobre el tema de miedos reales y miedos que no parten de datos reales, ¿no? Pero también los papás, los adultos, los cuidadores juegan un papel fundamental porque son quienes proveen, digamos que esa seguridad y algo muy importante, que son conscientes de que esas sensaciones, esas emociones que emergen en este niño o en este infante realmente son tema importante para los adultos. Sí, es que normalmente cuando estamos en la relación continua con los niños, pensamos a veces o nos alarmamos ante cosas que realmente no son tan importantes, pero aquellas que sí nos conducen a alertarnos o a decir que algo está pasando y que necesita precisamente de la atención especializada, no le estamos prestando atención. Entonces es precisamente en este podcast donde nosotros vamos a poder aclarar ¿cuáles son esos signos que nos pueden dar una alerta mayor cuando hay una verdadera ansiedad en un niño? Sí, yo creo que también partir del hecho de que hay muchos niños que son tímidos, ¿vale? Y la timidez es parte de una estructura de personalidad que en el caso de los infantes pues se va desarrollando, se va construyendo. Entonces, presionar cuando un niño de pronto es tímido no es lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, sí podemos ver dificultades como ya empiezo a tener una conducta irritable o empiezo, por ejemplo, a aislarme constantemente o de pronto, no solamente aislarme me refiero a que ya no quiero salir al parque, sino probablemente mi lugar seguro es estar a puertas cerradas en mi habitación. Empiezo a tener llanto fácil, el niño empieza a llorar por nada y por todo, ¿vale? De la escuela nos empiezan a reportar, por ejemplo, que el niño no se concentra, que cuando se le hacen preguntas al niño, aun cuando el maestro o la maestra tiene claro de que el niño conoce o domina el contenido, no es capaz en momentos de poder desarrollar la temática. Incluso en la escuela se puede aislar en la hora del recreo, en la hora del lunch, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son, digamos, las que nos empiezan a alertar. No una en aislada, sino el cúmulo. Yo suelo explicar a los papás que esto es como un rompecabezas, ¿no? Uno empieza a ver diferentes piezas y de manera artesanal intentamos poder ver, artesanal porque cada individuo es tan particular, intentamos ver el panorama completo para poder determinar, ya va, este miedo o esta conductas ansiosas realmente son funcionales, son adaptativas, responden a una estructura de personalidad que se está formando en ese niño, o por el contrario sí que ya ha migrado a un tema psicopatológico que entre más pronto podamos intervenir es muchísimo mejor. Porque recordemos que el miedo que no se enfrenta incapacita, se acrecienta. Y generalmente cuando estamos frente a trastornos de ansiedad suelen ser muy comórbidos o suelen venir acompañados de otro tipo de trastornos. Entonces, por ejemplo, trastornos del estado del ánimo, por mencionar alguno, ¿no? Así es. Pero también, por ejemplo, en los trastornos que afectan el desarrollo, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, también puede venir acompañado de trastornos de ansiedad. Entonces, cuando ya tenemos, digamos que un antecedente, un background importante, estos temas de estos miedos no deberían ser cosas que pasemos a la ligera, ¿no? Por ejemplo, hay niños, se me ocurre en este momento, niños con trastorno del espectro del autismo, sí, con niveles cognitivos muy funcionales, muy adaptativos, y pueden presentar en el curso en que van creciendo
dificultades con el tema de la ansiedad. Entonces, no es lo mismo un niño neurotípico, es decir, que nunca hemos encontrado, nunca ha recibido ningún tipo de diagnóstico, a cuando ya tenemos un antecedente de otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, es importante estar muy, muy presente, y cuando tenemos un antecedente, es importante buscar ayuda oportuna. Y cuando es la primera vez que como papás o como maestros, como educadores, se empiezan a preocupar, digamos que es ver varias acciones o varias conductas que se están presentando y no una conducta única, ¿no? ¿Hay algún test, alguna prueba que nos sugiera de que el niño o tiene un déficit de atención o está pasando por una ansiedad, por un nivel de ansiedad que bien sea, puede ser patológico o puede ser conductual? ¿Me equivoco o estoy enfocada en la línea, doctora? No, sí está muy enfocada. Mira, por ejemplo, si un niño va a presentar, o una niña va a presentar, no sé, va a rendir en la prueba de matemáticas y en las matemáticas se le dificultan, ¿no? Sí. Hay una terminología que se llama ansiedad por las matemáticas o ansiedad de las matemáticas. Si esta ansiedad es... Yo era de esas niñas, por cierto. ¿Vale? Si esta ansiedad es proporcional y no me inhibe el hecho de sentarme a rendir la prueba, digamos que esos niveles adecuados y justos de ansiedad son totalmente adaptativos. Entonces, ahí no tendríamos por qué sospechar de que haga falta llevar a la niña o al niño con un especialista. Sin embargo, si esa misma prueba que va a rendir en matemáticas queda totalmente incapacitada o incapacitado, aun cuando se ha preparado, aun cuando lo han llevado por jornadas vespertinas, digamos que con algún tutor, y cuando llega el día no es capaz, no se siente lo suficientemente preparado y no puede enfrentarlo, ya esas son las primeras pinceladas que podemos empezar a ver que hay algún detonante que probablemente, pues como papás o como adultos cuidadores, no nos hemos percatado, ¿no? Pero no solamente esto, yo creo que también para los papás es sumamente... creo que los papás siempre tienen las mejores intenciones, ¿eh? Sí, siempre pensamos más allá. Yo creo que a la final uno va desarrollando más ansiedad que ellos por todas las etapas que tenemos que ir transitando y para las cuales nosotros pues no nos hemos preparado. Pero hay tanta información ahora y profesionales como usted nos dan tanta información de valor que ahora pues nos sentimos con la capacidad de acompañarnos, bien sea con su ayuda o con tanta información y lectura que hay disponible para que podamos nosotros como ir sobrellevando esto que no es fácil. Así es. Y retomando la pregunta que me hacías, Narkis, hace un momentito, sí. Sobre test. Más que un test, es una evaluación completa. Y yo suelo recomendar evaluaciones más que nada neuropsicológicas por la especialidad, naturalmente, claro. Porque muchas veces podemos confundir si solamente es un tema emocional o si efectivamente es un trastorno que tiene que ver con la parte del neurodesarrollo, como decías. Por ejemplo, si es un trastorno de déficit de atención y realmente la ansiedad está acompañando el hecho de que todos los ojitos están encima de ese niño, entonces el diagnóstico nuclear no es un trastorno de ansiedad, es un déficit de atención. Entonces hay que diferenciar cuál es el diagnóstico nuclear y cuál es el acompañante o el apellido, ¿no? No por etiquetar, sino porque eso nos orienta las estrategias de intervención que a la postre pues podemos realizar, ¿no? Pero siempre va a ser importante determinar si esto solamente es un tema emocional, si por el contrario es un tema que guarda relación con el desarrollo del niño, o si por el contrario es algo circunstancial. Porque también es cierto que, por ejemplo, si, no sé, se me ocurre que los papás le acaban de anunciar que se van a separar, hay niños que lo llevan muy bien o lo trabajan de manera diferente, ¿no? Pero puede que un niño empiece a desarrollar ansiedad por el miedo de ya perdí algo, una estructura que yo tenía de papá y mamá, y luego ahora voy desarrollando muchos miedos porque capaz y voy a seguir teniendo pérdidas, ¿no? Y puede ser que solamente se le trabaje al niño el tema del duelo y la pérdida de esos papás, juntos, porque papás siguen estando presentes, y queda simplemente solucionado desde la perspectiva de que le dotamos de herramientas y de recursos a ese niño y a los papás también, naturalmente, ¿no? Y en otros casos nos damos cuenta de que esa situación que he puesto de ejemplo, papás separados, simplemente es el disparador. Disparó la situación, pero cuando empezamos a hacer una evaluación más a profundidad nos damos cuenta que realmente hubo otras situaciones en el pasado que, digamos, prepararon el camino para que ese detonante exacerbara el tema de la ansiedad desproporcional en el niño. Yo creo que al final del día el mensaje principal es que como adultos necesitamos estar pendientes a la conducta y al comportamiento del niño, porque a diferencia de los adultos, que probablemente somos capaces, o algunos, de poder verbalizar cómo nos estamos sintiendo, y la única forma de hacer eso es cuando hemos tenido una buena relación con nuestras emociones. Aceptación radical, muchas veces hay que tener, ¿no? Esto me enfada,
esto me entristece, esto sí que es placentero para mí, pues esto me atemoriza. Y en función de eso, pues trabajaré lo que tengo que trabajar, ¿no? Pero es un tema del adulto. ¿Qué pasa? Que cuando estas cosas no están trabajadas, pues muy probablemente damos una lectura desde ese escenario próximo a la conducta que nos está presentando el niño o la niña. Entonces, yo le suelo nombrar o renombrar al tema de cuando estamos tratando como papás o como adultos, de describir una conducta, que siempre es importante dar una redefinición. ¿Qué es una redefinición? Probablemente plantearnos diferentes posibilidades o diferentes escenarios que puedan responder a la causa de esa conducta, y no por el contrario decir, bueno, eso ya se le va a pasar, o eso seguro es porque el hermanito gritó el otro día, o eso es porque seguro está pensando que es que queremos más al hermanito. Eso sería, digamos, la forma más sencilla de resolver la situación, que en todo caso es mirar hacia el otro lado, naturalmente, ¿no? Entonces, la resignificación es decir esto, ¿no? Tengo diferentes posibilidades que pueden estar respondiendo a esa conducta de mi hijo, ¿no? Y en esa resignificación, si soy capaz de poder decir, bueno, me parece que puede ser esta la causa o la razón, y si efectivamente la descubro y empiezo a hacer cambios y ese tema del miedo y de la ansiedad desaparece, pues genial. Pero si me doy cuenta que no, que sigue estando presente, o por el contrario, no tengo una razón aparente de por qué se está dando, ese es el momento donde es oportuno visitar un especialista que va a ser capaz de poder orientarle al decir, esto solamente es emocional, esto guarda relación con algo del desarrollo, o por el contrario, esto simplemente es circunstancial. Ok, sí, supongamos que en el caso del niño que sí, efectivamente se determina que es patológico, ¿podemos hacer alguna modificación mediante esto que ahora se está escuchando mucho, que es la neuroplasticidad? Y cuando hablo de neuroplasticidad me refiero a la neurociencia. Sí. La gente no sabe si realmente la neuroplasticidad es cierta, si existe, y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestros cambios de conductas o patología. Absolutamente, o sea, la neuroplasticidad está comprobadísima a nivel científico. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Hace muchos años atrás se pensaba que las neuronas o el número de neuronas con las que veníamos, con esas moríamos. Y realmente eso ya no es así. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso ¿de qué? De producir nuevas redes neuronales, nuevas células, ¿no? ¿Y qué son las nuevas redes neuronales? Nuevos surcos mentales. ¿De dónde vienen? Pues de nuevos aprendizajes, de la exposición a nuevos estímulos. Por ejemplo, un niño o un adulto que ha tenido un daño cerebral, cuando empiezan a darse estrategias compensatorias, por compensación hablo de que ya no puedo hacer esto, así es, pero puedo empezar a aprender a hacer otras cosas. Allí empieza a darse una neuroplasticidad. Cada vez que aprendemos algo nuevo, es un nuevo surco mental, una nueva red neuronal. Ahí se está propiciando lo que es la neuroplasticidad. Cuando vamos a psicoterapia, ese es el principio. Neuroplasticidad, ¿por qué? Porque empezamos a construir nuevos pensamientos. ¿Y qué son nuevos pensamientos? Redes neuronales, cogniciones, es eso. Entonces, ¿por qué es importante la neuroplasticidad? Y saber que los estímulos que estamos recibiendo moldean, no solamente a nivel estructural, sino a nivel estructural del cerebro, sino también a nivel de redes neuronales. Porque si no, entonces diríamos, pues, ni modo, ya nos pasó esto y así nos vamos a quedar. Lo maravilloso de la ciencia es que nos ha dicho que hay caminos. Hay caminos para poder mejorar y para poder crecer. Por ejemplo, mira, los niños cuando tienen un trastorno de ansiedad, lo que la psicología ha denominado pensamientos intrusivos, que no solamente están en el trastorno de ansiedad. Los pensamientos intrusivos son esos pensamientos, yo le explico a los papás, los pensamientos que no se piensan, que simplemente dicen toc toc, aquí estoy, y se instauran, ¿no? No es que el niño... No piden permiso. Eso, no es que el niño dice, venga, me voy a sentar aquí ahora a pensar en la muerte. No, eso no ocurre así. El niño de pronto, tengo una pacientita, de hecho se me ha venido a la mente en este momento, que me dice que estaba lavando el plato y vi hacia mi derecha y vi un cuchillo de mesa y empecé a pensar en qué pasaría si yo agarraba el cuchillo y me empezaba a hacer daño. Y es una nena de 9 años, ¿vale? Entonces le tienen miedo a los pensamientos intrusivos, porque tienen claro de que esos pensamientos no son bueno, no lo tienen claro, en el proceso de psicoterapia lo trabajamos, claro, que los pensamientos no son ellos, ¿no? Pero les aterroriza pensar en cosas catastróficas porque piensan que son capaces de poder llegarlo a hacer o de poder llegarlo a desarrollar. Entonces, es el miedo, la base es el miedo. Y frente a ese miedo, pues naturalmente empiezan a operar una serie de conductas, como las que mencioné al inicio, de irritabilidad, de aislarme, de evitar, de las dificultades atencionales, las dificultades para memorizar información, la memoria de trabajo. De tal manera que entonces estos niños con estos pensamientos intrusivos no saben qué hacer. Incluso pudieran decir, ya estoy condenado o condenada a pensar de esta manera, ¿no?
Y en los procesos de psicoterapia trabajamos justamente eso. Pero los pensamientos intrusivos se dan más en edades específicas o pueden surgir a cualquier edad. Súper esa pregunta. Pueden surgir a cualquier edad. De hecho, el trastorno de ansiedad puede ser en la infancia, en la adolescencia, puede ser en la adultez temprana y puede ser que nunca hayamos tenido ningún tipo de historial y cuando, no sé, entramos a una edad de la adultez mayor, una jubilación, empiezo a tener ansiedad por el futuro de que ya dejo de ser productivo. Y si no se trata, se empieza a desencadenar o se empieza a construir un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de los pensamientos intrusivos? Porque los pensamientos intrusivos, importantísimo poder hacer un diagnóstico diferencial, porque no solamente está en la ansiedad, también cursa, por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Esa obsesión de estar constantemente pensando en un pensamiento, ¿no? Y no es lo mismo un trastorno de ansiedad que un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, eso es importante, hacer la diferenciación y eso lo debe hacer o lo tendría que hacer un profesional. A veces los papás se agobian muchísimo, se angustian mucho porque desde la construcción mental que tiene el papá o la mamá dice, pero es que es tan fácil desechar ese pensamiento y piensa en algo positivo, ¿no? Así es. Vale, que en la retórica parece más fácil, ¿no? Sí. Pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo porque se necesita hacer todo un reprocesamiento de lo que constituyó esa ansiedad en ese niño. Y con los niños, el lenguaje de los niños no es sentarnos a hablar, a conversar y te convenzo o te persuado. No, no es de esa forma. Se requieren muchísimas otras estrategias de tal manera en el lenguaje que ellos hablan, que es el juego, ¿no? Para que ellos puedan darse cuenta de que las realidades que son construidas a nivel mental no necesariamente es lo que realmente está ocurriendo. Bueno, la verdad que estos son temas para hablar muchísimas otras cosas más, porque el déficit de atención también es otro de los temas que nos puede alertar a muchos abordajes y que definitivamente estar en manos de profesionales como usted nos orienta y nos da una gran luz en medio de este camino tan largo que tenemos con nuestros niños en la construcción del carácter, de la conducta y de la personalidad. Así es. Así que no sé, doctora, si quiere darnos un mensaje final de alerta a los padres, porque nosotros no tenemos un manual como tal, pero sí su aporte es valiosísimo. Sí, yo creo, puede tomar la cámara para hacerlo. Claro, me gustaría cerrar mencionándoles que cuidar la salud mental no siempre significa que estamos cursando un trastorno mental o que nuestros niños están cursando un trastorno mental. Por el contrario, cuidar nuestra salud mental puede ser la mejor estrategia para prevenir que se desencadene en todo caso o se constituya un trastorno mental. Entonces, digamos que cuando están esas primeras preocupaciones, vayamos con un profesional para que pueda justamente orientarnos de cuándo algo realmente está suscitándose en el curso de un trastorno mental o cuando simplemente es una situación que con algunas estrategias orientativas se pueden desarrollar o se pueden, digamos que, solucionar. Así que mi mensaje sería, indudablemente, prestemos atención a la salud mental de nuestros niños, que hoy son niños y mañana van a ser adultos, y estoy convencida de que los papás, si les preguntaran, ¿quieren tener hijos emocional y mentalmente saludables? Sé que todos me van a responder que sí. Sin duda que sí, así que muchísimas gracias. Con gusto.